Se ve bien la imagen, por favor. Sí, profesor. Listo, muy bien. Antes de iniciar la sesión del día de hoy, la parte teórica, también quisiera comentarles que ya está activo la plataforma virtual de la universidad, donde ya ustedes pueden descargar su material. Ya seguramente han visto el material de la primera semana, lo que hemos utilizado prácticamente, y también ya está colgada la primera nota de la primera evaluación continua. No se olviden de participar en la sesión para que también obtengan sus pegatines y puedan tener una nota probatoria al final de esta unidad. Bien, el día de hoy vamos a hacer una parte teórica de lo que es interferencias. Esperemos que la comunicación a través de este medio nos permita dar esas 3 horas. No creo, otras veces se cortan. En todas maneras, si es que hay un corte de la transmisión, se le va a dar inmediatamente otro enlace para que se puedan unir. Hay que estar preparados para eso, entonces. Entonces preparo un enlace y nuevamente nos unimos, ¿ya? Si es que se corta. Bien, ¿qué más podríamos decir? Bien, si no hay más preguntas o si no tienen ningún comentario, vamos a continuar. El primer punto que quiero desarrollar es resolver la primera evaluación que hemos dado la semana pasada. Entonces vamos a resolverlo. Voy a compartir mi pantalla un ratito, por favor. ¿Cómo es esto? Ah, ya. Se logra ver, ¿no? ¿Sí? Muy bien, sí. Muy bien. Entonces vamos a... Listo. Ay, perdón. Ya. Cualquier cosa, por favor, me comunican. ¿Ya? Cualquier falla, por favor, me comunica. Entonces, en esta primera evaluación, la primera pregunta consistió en lo siguiente. Decía, ¿cuál de los siguientes tubos debe utilizarse en primer lugar durante una extracción de sangre múltiple para evitar la contaminación por aditivos? Esa es la razón principal para mantener el orden de la extracción de los tubos, es la contaminación con ciertos aditivos. Por ejemplo, podríamos contaminar un tubo con EDTA. Ustedes saben que el EDTA es un quelante y podría quelar esos iones divalentes que están en el suero. Y cuando determinamos estos iones divalentes como el caso del calcio, el magnesio, esta se puede disminuir en concentración, ¿no? Produciéndose una falsa disminución de estos constituyentes. Entonces, esa es la razón de por qué nosotros debemos utilizar este orden. Seguramente más tarde vamos a ver en el artículo que vamos a analizar esta semana. Hay artículos que no están de acuerdo, ¿no? Inclusive dicen que no es necesario guardar este orden. Bien, entonces en la respuesta a esta primera pregunta, como aquí no hay un tubo primero de cultivo, entonces el primer tubito sería el que sigue. El que le sigue creo que es, a ver, vamos a marcarlo aquí. Es el tubo de citrato, ¿no? Ese había sido la respuesta. Entonces la respuesta vendría a ser la B. Entonces el que había marcado la alternativa B tendría 5 puntos en esta evaluación. Luego del tubo celeste seguiría el tubo con activador de coagulación, ya sea tapa roja, tapa amarilla, y posteriormente el tubo de ETA que tiene tapa lila, y posteriormente este tubo con heparina de tapa verde. Bien, la segunda pregunta era con respecto al cálculo del rango intercuartil. Habíamos hecho un ejemplo en el desarrollo de la clase. Lo primero que tenemos que hacer en este caso es ordenar los números de menor. Como ustedes pueden observar, el menor número vendría a ser 7,
7. Luego, el que le sigue es 9, pero tenemos dos 9, ¿no? Tenemos uno por aquí y otro por acá. Entonces colocamos 9, otro 9, porque hay dos datos con esta numeración. Y luego le continúa el 10. ¿Cuántas 10 hay? 1, 2, 3. Entonces tenemos 3 datos de 10. 3 datos de 10. 1, otro dato de 10 y otro dato de 10. El siguiente número es el 11, y 11 solamente hay 1. Colocamos 11. 11. Luego seguimos con el posterior, que es el 12. Tenemos dos números de 12. 12 por aquí. Otro 12. Y sigue el 13, pero no tenemos número 13. Entonces continuamos con el siguiente, que es el 14, solamente hay un número. 14. Bien. Entonces, cuando ya los números están ordenados, ubicamos el número que debe estar en el medio de esta serie de números. Y como puedo observar aquí, a ver cómo sería. 3, 6, 9, a ver, tenemos un número, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números. Entonces buscamos el quinto número, 3, 4, 5. Entonces la media debe ubicarse por aquí. Perdón, la mediana, no es la media, ¿ya? La mediana. La mediana es el número que se encuentra en la mitad de la serie de números. Entonces la mediana, como se encuentra entre dos números 10, la mediana vendría a ser 10. Mediana. La mediana. ¿Listo? Entonces tenemos dos grupos de números de 5 cada uno. A este lado y a este lado. Tenemos que ubicar aquí el cuartil 1 y en este lado el cuartil 3, ya que la mediana representa el cuartil 2. Muy bien. Entonces, en estos 5 números, la mediana vendría a ser el 9. Entonces, U1 vendría a ser 9. Y aquí vendría a ser el cuartil 3, el número 12. Y como lo habíamos dicho que el rango intercuartílico es el cuartil 3, que vendría a ser 12, menos el cuartil 1, que vendría a ser 9. Entonces la respuesta era 3. 3 sería el rango intercuartil de esta serie de datos. Entonces, si respondían primero el desarrollo, ¿no? Y luego la respuesta, entonces tenían 5 puntos. Aquí también hay que dar una observación. Ya estamos nosotros en el nivel universitario y tenemos que saber responder. Si usted ponía solamente el 3, de repente esta vez le he hecho valer, pero siempre tiene que estar sustentado su respuesta con el procedimiento. ¿Ya? ¿Cómo ha llevado a esa respuesta de 3? Muy bien, vamos a ver la pregunta número 3. Ya habíamos dicho que según las guías, las diferentes guías que recomiendan, o estas guías que mencionan con respecto a las recomendaciones para la toma de muestras sanguíneas, siempre manifiestan que el uso de la ligadura no debe exceder al minuto. ¿No? Por lo tanto, entonces la respuesta aquí vendría a ser 60 segundos. Eso ya era bien sabido. Y finalmente la cuarta pregunta era con respecto a este valor de P. Recordando un poquito, habíamos dicho que el valor de P es un número que va de 0 a 1 y que lo podríamos también expresar en porcentaje, ¿no? 100% por aquí y por aquí 0%. Y que teníamos un límite de aceptación. Ese límite lo habíamos fijado en
0,05 o también en un 5%, que es lo mismo. Ya habíamos dicho que cuando un evento presenta un P mayor de 0,05, se encontraría por aquí. Ese evento seguramente que es muy probable que haya sido por casualidad, por suerte o por azar. Les ponía en el ejemplo en la clase teórica que si ustedes van a comprar pan todos los jueves a las 5 de la tarde, de repente uno de esos días encuentra 20 soles. Seguramente que ese evento ha sido al azar, casual. Pero si ustedes van a comprar pan todos los jueves y todos los jueves encuentran 5 soles, ahí de repente su papá les está estimulando para que vayan a comprar pan todos los jueves, no dándoles 5 soles. Ya eso no es producto del azar ni la suerte, sino todo eso está planificado, ¿no? Entonces, todo evento que tenga un P menor del 5% o 0,05 o 0,05, decimos que en este caso hay una significación o una estadística significativa. Cuando lo relacionamos a una prueba estadística. Significativo, entonces, por aquí. Significativo. En este caso, de este cuadro, está basado en lo que era el estudio donde se observaba o se quería demostrar si el masticar chicle hacía que se varíe el resultado de las pruebas. En este caso, se está evaluando la alanino-aminotransferasa, se da el valor basal, 28 unidades por litro. De repente es el rango intercuartílico esto, ya, pero es 28. A la hora se puede observar que el valor sigue igual luego de haber masticado chicle y el valor de P es 0,979, o sea, eso está por encima, por este lado. Por lo tanto, esta relación o ese valor de P no es significativo, o sea, quiere decir que no hay diferencia significativa. A las 2 horas ya el valor de P es menos de 0,05, está por aquí. Por lo tanto, aquí sí hay una diferencia significativa entre el valor basal de la alanina-aminotransferasa, que es 28, y el valor a las 2 horas. Entonces, la diferencia aquí es significativa. Usted tendría que poner simplemente ahí, diferencia significativa. Aquí no existe diferencia significativa, sin diferencia significativa. Y a las 4 horas también el P es menor de 0,05, por lo tanto también hay una diferencia significativa. Quiere decir entonces que el valor de la alanino-aminotransferasa es diferente luego de masticar 4 horas, luego de masticar chicle a las 4 horas, diferente al valor basal de esta enzima, que es 28, ¿no? 28 versus 23. Hay una diferencia significativa. Entonces, esa era la respuesta, simplemente esa era la respuesta. Si usted contestó de esa manera, entonces seguramente que ha tenido 20. Bien, vamos a descartar esto de aquí. No sé si tendrán alguna pregunta hasta aquí, alguna consultita. ¿Alguna pregunta? Profesor, una consulta. Sin tomar en cuenta el artículo que leímos, usted dijo que primero se toma el tubo de TA y después el de heparina. En la pregunta número 1. Sí. Ya, O sea, el orden es, aquí la respuesta es... Sí, trata de eso. Pero en el orden que después explicó, dijo primero el lila y después el verde. ¿No sería al revés? Primero el verde, después lila. Uh-huh. ¿Eso dice la orden en la guía de práctica? Sí, si es que no me equivoco, sí. Por el hecho de que el verde como retiene lo que es la trombina y el EDTA retiene permanentemente el calcio, entonces, bueno, sin tomar en cuenta el artículo, porque dice que el orden no afecta, en este caso sí afectaría, ¿no? Y si tomas primero ETA y luego heparina, también puede haber contaminación, ¿no? Sí. Claro, tendríamos que ver la guía, que es lo que dice. Si primero es citrato o primero es EDTA o heparina. ¿Ya? Ya. Entonces, lo que
Prácticamente el tubo con heparina se utiliza para algunas pruebas, para medir algunos componentes, por ejemplo, iones, sobre todo iones como el cobalto, o iones que no se miden preferentemente. Entonces, el primer tubo debe ser citrato, luego el rojo amarillo, y posteriormente el EDTA y finalmente la heparina. De repente hay bibliografías que indican lo contrario, no lo sé, tendríamos que verlo. Señorita, vamos a ver entonces en la guía de extracción sanguínea. ¿Alguna pregunta o una otra consulta? Profesor, Dígame, señorita. buenas tardes. En el caso, por ejemplo, de la última pregunta que dimos Sí. en el depósito, y también lo vimos en clase, de hecho, y usted mostró varias gráficas, pero, por ejemplo, a la hora se ve que no es significativo, pero sí a las 2 horas y a las 4 horas. Entonces, Sí. con ese dato que no es significativo, ¿solamente se descarta o se da una interpretación diferente? Es una interpretación diferente. Por ejemplo, ¿no? Si el artículo decía, se tomaba una muestra basal, o sea, en ayuno al paciente, y luego se le hacía masticar chicle por un periodo de 20 minutos, creo. Y luego se tomaba a la hora esa misma prueba, a las 2 horas y las 4 horas, para ver a partir de qué hora ese masticar chicle hacía efecto. En este caso específico de esta enzima alanina aminotransferasa, es a las 2 horas donde ya aparece una variación con respecto al valor basal, igual a las 4 horas. En cambio, a la hora, luego de masticar chicle, no existe una diferencia, o sea, no hay un efecto del masticar chicle sobre la determinación de alanina aminotransferasa. En cambio, a las 2 horas y 4 horas sí, y hay una diferencia estadística significativa. Pero esta es una parte del artículo, es la parte, se puede decir, significación estadística, pero también había una forma de medir si existía una diferencia, pero con significación clínica. Recuerdan que hicimos una fórmula para determinar el porcentaje de variación y con eso determinar si es que estos valores se escapaban del rango permitivo. Creo que utilizaron la imprecisión deseable. ¿Recuerdan? Que se procedía de la variabilidad biológica. Les indicaba que dónde podrían extraer esos datos en la página de Westgard. Muy bien, muy buena pregunta. ¿Alguna otra consulta? ¿No hay consultas? ¿No hay más? Muy bien, entonces, cualquier reclamo en sus respuestas o preguntas, lo hacemos en la clase presencial, ¿ya? Y así tienen algún reclamo con respecto a las preguntas. Ya, pero esas son las alternativas de estas 4 preguntas. Bien, vamos a dejar de presentar esto y vamos a ir a nuestra sesión del día de hoy. Todo se está viendo correctamente, ¿no? ¿Sí? Sí, profesor. Listo. Entonces, la clase del día de hoy titula las interferencias analíticas. Y vamos a empezar mostrándoles esta imagen. Miren, esta es una muestra de un paciente que presenta una alta concentración de triglicéridos. La muestra está lipémica. Yo les quiero preguntar, ¿qué procedimiento ustedes harían si es que le llega este tipo de muestra a su laboratorio? Ustedes son encargados del área de bioquímica y le llega ese tipo de muestras. ¿Lo procesan igual o realizan algún procedimiento para eliminar esa lipemia? ¿Existirá algún procedimiento para eliminar esa lipemia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué hacemos? ¿O medimos igual? Por ejemplo, nos solicitan medir transaminasas, alanina aminotransferasa y aspartata aminotransferasa. En esa muestrita. ¿Qué dicen? ¿Lo determinan o rechazan la muestra? Rechazaría la muestra. Rechazaría la muestra. A ver, vamos a leer el chat impuesto. A ver, sí. Sí, que se vuelve a centrifugar otra vez.
O sea, lo que centrifugar había leído, había visto que se vuelve a centrifugar otra vez. a las mismas Y velocidades que centrifuga no, corrientemente. mucho más alto. Ya, No, ultra como ultra centrifugación. centrifugación. No me acuerdo si es que para esta muestra también había leído que se diluía, pero lo de la ultracentrifugación, eso sí lo había leído. Exactamente. Un procedimiento para tratar de disminuir ese grado de lipemia es sometiendo la muestra a ultracentrifugación. También, pero no todos los laboratorios tienen ultracentrífuga. Acuérdate que la ultracentrífuga produce mucho calor. Debe de ser la centrifugación a temperaturas bajas. Si es que lo ultracentrifugamos sin esas temperaturas bajas, la muestra se calienta y saben que la calentura puede degradar, por ejemplo, la actividad de varias enzimas. Entonces, muchos laboratorios de forma rutinaria no tenemos ese instrumento, ¿no? Pero también hay otro tipo de centrifugación a menos velocidad que también se ha demostrado que tiene cierto beneficio para ciertos constituyentes, que lo vamos a ver posteriormente, ¿ya? Pero entonces, ¿ustedes rechazan la muestra o procesan la muestrita? ¿Ustedes creen que acá en los hospitales de nuestro medio exista un protocolo de cómo manejar ese tipo de muestras? ¿Habrá algún documento de gestión que diga cómo debemos de utilizar nuestras muestritas, este tipo de muestras? O de repente si llega hemolizada también, o si la muestra contiene gran cantidad de bilirrubinas, muestras entéricas. ¿Existe o no existe en nuestro medio algún documento o alguna guía para guiarnos de cómo proceder cuando existe este tipo de muestras? ¿Qué dicen? Profesor, Sí, dígame, señorita. en estos casos yo he visto que normal proceden con el análisis, pero y lo suben la información y anotan en la parte de observación cómo llegó la muestra, ¿no? ¿En qué Porque hospital, señorita? ¿En qué centro ha visto eso? Max Arias. Max Arias. Ya, procesan igual y ponen un comentario en muestra lipémica, por ejemplo, ¿no? Sí. En este caso Posible simplemente, interferencia. ajá, simplemente vi Ya. que salía 3000 en triglicéridos. Ya, sí, sí, hay. Sí, muy elevado. Muy buena observación. Ahora le pregunto también, en bioquímica clínica hay diversos constituyentes, ¿no? Glucosa, colesterol, proteína C reactiva, iones, magnesio, calcio, fósforo. ¿Ustedes creen que la interferencia será igual para todos o depende del constituyente? ¿Qué dicen ustedes? Por ejemplo, esa lipemia afectará igual al aspartato aminotransferasa que a la glucosa, por ejemplo. Claro que depende del constituyente. Entonces, para eso tenemos que hacer ensayos de interferencia. Y este es el objetivo de esta sesión, aprender ensayos de interferencia, tener la evidencia científica para decir que a esta concentración de lípidos interfiere este constituyente. Entonces, ese es el objetivo primordial, principal de esta charlita. ¿Ah? Muy bien, seguramente, ya cuando ustedes ya están rotando por centros hospitalarios, se han dado cuenta que no existe ningún mecanismo, una gestión para hacer frente a este tipo de muestras. Por eso he puesto esta pantallita, en todos lados se cuecen habas. Y les digo por experiencia, que cuando llega una muestra de este tipo, la mayoría de licenciados medimos, determinamos los constituyentes y solamente paramos las orejas si es que los resultados nos salen muy bajitos o de repente negativos o muy altos. De lo contrario, igual lo liberamos. Entonces, ¿estaremos haciendo lo correcto como licenciados o como analistas del laboratorio clínico? Entonces, todo eso tiene que cambiar, el chip tiene que cambiar. Muy bien. Por ejemplo, aquí les quiero mostrar un estudio. Esto fue realizado en Europa, por si acaso.
Entonces aquí era una encuesta que estaba constituido por 39 preguntas y que fueron repartidos esta encuesta en 37 países, miembros de la Federación Europea de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio. Y dice, 17 preguntas se centraron exclusivamente en la evaluación, el manejo y seguimiento de estas interferencias, H de hemólisis, I de ictericia y L de lipemia, en muestras de sangre de rutina. Entonces, se hizo un cuestionario para ver cómo procesaban o cómo gestionaban este tipo de muestras estos laboratorios, pero ojo, europeo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué respondieron, las respuestas más importantes. Por ejemplo, ante la pregunta, ¿cómo se gestionan las muestras hemolíticas, lipémicas, ictéricas en su laboratorio? Tenemos las siguientes respuestas. Con respecto a lo que es esta parte de aquí, si la muestra era rechazada, o sea, llegaba ese tipo de muestra inmediatamente o automáticamente se rechazaba, la respuesta del laboratorio fue menos del 10%. O sea que menos del 10% de laboratorios ante este tipo de muestras, ya sea hemolizadas, lipémicas o ictéricas, rechazaban la muestra, así, de plano. La respuesta que tuvo mayor porcentaje, que solamente dice, fueron rechazados los test que se afectaron ante esta interferencia. Entonces quiere decir que la mayoría de laboratorios europeos rechazan solamente los test que son afectados por este tipo de interferencias, ¿no? Más o menos, ponemos acá 10, 20, 30, 40, 50, entre el 50 y 60% de laboratorios dieron esa respuesta. Entonces, ellos investigan, hacen sus ensayos de interferencia para ver en qué analitos y a qué nivel de interferente se ven, se puede decir, interferidos en su determinación. La tercera respuesta dice, todos los test son liberados, pero con una información general de hemólisis y lipemia y ictericia. O sea, quiere decir, como indicó la señorita, ¿no? Se procesaba la muestra igual, pero se añadía un comentario con respecto a cómo la lipemia, la ictericia o la hemólisis podría interferir la determinación de estos constituyentes. Pero igual se medía. Entonces aquí más o menos entre un 15 a 20% respondieron de esa forma. La última pregunta, última respuesta, perdón, que tiene menor porcentaje, dice, todos los test son liberados, pero no se reportan, todos fueron liberados, pero no reportan hemólisis, lipemia ni ictericia. Solamente documentos como por razones estadísticas. O sea, llegaba la muestra de ese tipo, se procesaba y ni siquiera se colocaba ningún comentario con respecto a este tipo de interferencias. Solamente ellos guardaban esa información para sus documentos propios con razones de estadística, para ver, por ejemplo, indicadores de ese tipo de interferencias. ¿Qué pasaría si esta misma pregunta lo hacemos en nuestros hospitales? ¿Ustedes creen que encontraremos este mismo tipo de respuesta? Primero, en primer lugar, indicamos que es poco factible que en los hospitales hayan realizado un estudio de interferencia para ver en qué constituyente afecta este tipo de interferencia y a qué concentración del interferente es afectado esta determinación. Entonces, seguramente que las respuestas van a ser muy diferentes, ¿no? Imagínense si esto está pasando en Europa, ¿qué pasará en nuestro país? Y esto tranquilamente puede ser un tema de investigación. Tranquilamente puede ser un tema de investigación, inclusive de una tesis. Muy bien. Y aquí, por ejemplo, en este mismo cuestionario se hacía preguntas acerca del aclaramiento o la disminución de esas muestras lipémicas para disminuir
la lipemia en las muestras. Entonces, dieron respuesta a esta pregunta, cómo disminuyen o cómo aclaran las muestras lipémicas, un número de 1160 laboratorios. 1160. ¿Cuál fue la respuesta mayoritaria? Que corresponde al 73%. ¿Qué decían? A ver, ¿utiliza algún método para disminuir o aclarar las muestras lipémicas? El 73% dice no utilizan. El 73%. El 2% sí utilizaba alguna técnica. El 9% sí, pero solamente cuando en la orden existía algunos parámetros que se veían afectados potencialmente contra este tipo de interferencia. Quiere decir que realizaban el procedimiento de aclarar la muestra sí, solo si dentro del petitorio existía algún analito que se interfería ante la presencia de muestras lipémicas. El 13% sí, pero solamente en situaciones especiales. Por ejemplo, cuando había de repente el mismo analista tomaba la decisión de hacer este tipo de aclaramiento, o en situaciones particulares. Y el 3% sí, pero solamente si es que era requerido. En este caso, de repente el clínico no solicitaba que se haga un aclaramiento antes de determinar las pruebas bioquímicas. Entonces, miren, un gran porcentaje no realiza ningún proceso de aclaramiento de las muestras lipémicas. Seguramente que este porcentaje del 73% aumentaría muchísimo, llegando al 100%, creo yo, en los laboratorios del Perú. Y muy pocos laboratorios seguramente harían un proceso de aclaramiento. Y se les preguntó también qué proceso de aclaramiento realizaban. La primera, la mayor respuesta fue la centrifugación, luego la dilución. A veces las muestras también eran sometidos a resinas que retienen los lípidos y luego con el eluyente hacían la determinación de bioquímica, pero aquí, como se puede observar, no es muy utilizado. También la refrigeración y luego posterior una centrifugación para eliminar esos lípidos. También podrían utilizar algunos agentes químicos, como el LipoClear. Es un agente, como vamos a ver, que puede eliminar también los lípidos de una muestra sanguínea. Y otros procedimientos en menor concentración. Este LipoClear tiene unas desventajas, que hay interferencia ante la determinación de ciertos analitos, como lo vamos a ver posteriormente. Pero los métodos más utilizados, centrifugación y dilución. Podría decir también por experiencia práctica que en nuestro medio el método más utilizado es la dilución. Porque la centrifugación, muy pocos laboratorios tienen la ultracentrífuga. Pocos laboratorios. No está al alcance de manera rutinaria. Entonces, qué interesante, ¿no? Qué interesante mostrarles este artículo. ¿Por qué? Porque esto lo podríamos hacer tranquilamente en los laboratorios del Perú. Sería un estudio, ¿no? Encuestas en Lima Metropolitana, por ejemplo, hospitales, de cómo gestionan muestras lipémicas, hemolíticas o ictéricas en el laboratorio clínico, ¿no? Los hospitales de nuestro Lima querida, ¿no? Nuestra Lima gris, ¿no? Sería un estudio también muy interesante. Entonces, ¿cuál es el efecto que puede producir una interferencia? Básicamente, va a producir un diagnóstico clínico erróneo. Y eso va a repercutir en el paciente. Además, va a causar gastos innecesarios, ya que vamos a hacer exploraciones adicionales, entonces eso va a ocasionar gastos innecesarios. Y también si el clínico decide realizar a través de tus resultados, establecer un diagnóstico, seguramente que va a establecer tratamientos innecesarios.
y que todo eso repercute en la salud del paciente. Entonces, cuando nosotros damos juramento ante el Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú, decimos que nuestra actividad debe estar regida por la ética y nuestro fin supremo es favorecer al paciente, no desfavorecer. Entonces, como analistas y como profesionales que vamos a hacer, tenemos que tener esta consigna. Nuestro trabajo es para favorecer al paciente, no desfavorecer. Entonces, ustedes ya van a entrar a sus rotaciones, cuando hagan su internado, sus prácticas finales, ya con ese chip de que tienen que hacer estos ensayos de interferencia en los centros donde ustedes vayan a hacer sus prácticas finales. Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué cosa es la interferencia? Según este documento de la CNI, la guía EP07A2 define interferencia, ellos definen como la causa de un sesgo. Este sesgo también es conocido con el nombre de vías, así lo conocemos, ya, vías o error, vía, sesgo o error. ¿Ya? Entonces dice que las interferencias es una causa de sesgo, vías o error clínicamente significativo. Clínicamente significativo. Claro, porque este tipo de interferencia puede producir, como habíamos dicho, un mal diagnóstico y por lo tanto repercutir en la salud del paciente. ¿Qué más dice? En la concentración o medida de un analito. Cuando, por ejemplo, medimos glucosa ante la presencia de una hemólisis, entonces ese valor de glucosa que nosotros vamos a reportar no va a ser el correcto, va a estar influenciada por ese tipo de interferencia. Dice, debido a otro componente, o sea, puede haber otro componente en la muestra que interfiera con el constituyente que vamos a medir, o a la propiedad de la muestra. Claro, por ejemplo, las muestras turbias, o las muestras muy rojas, en el caso de hemólisis, o muy ámbar en el caso de las concentraciones altas de bilirrubina, ¿no? Muestras ictéricas. Bien, entonces, las magnitudes de influencia o de interferencia se pueden clasificar en interferentes de tipo endógenos y de tipo exógenos. Los de tipo endógenos están presentes en una muestra en condiciones fisiológicas o patológicas. Por ejemplo, en el caso de que un paciente tenga, como dijo la señorita, 3.000 miligramos por decilitro de triglicéridos, es una condición ya patológica, ¿no? Pero es un componente endógeno del paciente, ¿no? Que está presente ahí de manera patológica. Y exógeno, por ejemplo, cuando existen componentes ajenos al organismo. Lo puede ser un fármaco. Por ejemplo, cuando queremos medir creatinina a través de un método cinético y utilizamos metamisol, sabemos que el metamisol interfiere en la terminación de creatinina en los métodos enzimáticos. Entonces ese sería un componente ajeno al organismo, ¿no? Sería un interferente exógeno. Entonces no olvidemos, existen dos tipos de interferentes, los endógenos y los exógenos. En esta sesión vamos a ver prácticamente estos tipos de interferencias que más se presentan en el ámbito rutinario: la ictericia, la hemólisis, la ictericia y la lipemia, que a simple vista se puede observar, ¿no?, comparado a la muestra que no presenta estos tipos de interferencias. Y de estos tres, lo que vamos a utilizar, vamos a tratar los de mayor impacto: la lipemia y la hemólisis. Esto no quiere decir que la ictericia tampoco no sea importante, también es importante, pero lo que mayor número de casos se observa es con respecto a la hemólisis seguido de la lipemia. Entonces vamos a tratar esos interferentes, sobre todo ellos dos, hemólisis y lipemia. Vamos a empezar
describiendo a la lipemia, las causas y cómo son los mecanismos de interferencia de este tipo de muestras turbias ocasionadas por la presencia de lípidos. Bien, nosotros sabemos que los lípidos son sustancias lipofílicas, hidrofóbicas. Entonces, ¿cómo es que los lípidos pueden circular a través del torrente sanguíneo? Lo que pasa es que se impactan a través de unas estructuras llamadas lipoproteínas. Entonces, las lipoproteínas son anfipáticas. En su superficie tienen afinidad por los solventes acuosos, mientras que en la parte interna por los solventes no acuosos, ¿no? Entonces, de esa forma los lípidos viajan en este torrente sanguíneo que es netamente acuoso. Muy bien, pero ¿cuáles son las partículas o las lipoproteínas que son responsables de que una muestra se enturbie? Básicamente son estas de aquí, las VLDL de tamaño mediano. Parece que VLDL quiere decir lipoproteína de muy baja densidad. Lipoproteína de muy baja densidad. Very low, ¿no? Muy bien, entonces las VLDL son las responsables de esas muestras turbias, sobre todo las de tamaño mediano, que tienen un diámetro entre 35 y 60 nanómetros. También las VLDL large o grandes, que tienen una medida entre 60 a 200 nanómetros. Entonces la VLDL es una lipoproteína responsable de la turbidez de las muestras sanguíneas o de los sueros, ¿no? Y también los kilomicrones. Estos kilomicrones que tienen un diámetro entre 70 a 1000 nanómetros, más grandes, ¿no? Y como se puede también reconocer, estas lipoproteínas que son las responsables de la turbidez de la muestra, tienen un alto contenido de triglicéridos, alto contenido de triglicéridos, comparado a otro tipo de lípidos o a las proteínas mismas. Entonces, estas lipoproteínas son las responsables de que aparezcan muestras turbias cuando aumentan en concentración. Entonces, aquí les muestro esta diapositiva. Se puede observar, acuérdense que los kilomicrones eran los responsables, estas de aquí, y las lipoproteínas de muy baja densidad. Y si podemos observar, esta parte amarilla corresponde a los triglicéridos. Son las lipoproteínas que contienen mayor proporción de triglicéridos. Y estas son justamente las causantes de la turbidez en las muestras de suero sanguíneo. Muy bien, kilomicrones y las VLDL. ¿Cuál es una de las causas más frecuentes para que una muestra parezca turbia? Donde existe un tiempo insuficiente entre la ingesta de algún tipo de alimento, y la toma de muestra sanguínea. Entonces, cuando el paciente no esté en ayuno, no se puede aparecer este tipo de muestras. Normalmente se acepta que el ayuno sea entre 8 a 12 horas para aquellos constituyentes que se ven afectados por el ayuno. No más ni menos. Para evitar justamente que las muestras se enturbien por el mecanismo postprandial. Muy bien. Entonces, una de las causas es el insuficiente tiempo entre la ingesta de alimentos y la obtención de la muestra sanguínea. Otra causa también, sobre todo, que se produce en los centros hospitalarios donde hay servicios de hospitalización, es la nutrición parenteral. Hay pacientitos que por sus condiciones clínicas no pueden ingerir directamente los alimentos, entonces a ellos se les coloca nutrición parenteral por vía central. Entonces ellos también tienen esta se puede decir, causa de producir estas muestras de tipo turbias.
Entonces, en este tipo de pacientes, lo que se recomienda es que se debe tomar las muestras sanguíneas 5 a 6 horas después de la administración de estas muestras o estas emulsiones lipídicas parenterales que contienen nutrientes esenciales, ¿no? Entonces, cuando un paciente está sometido a este tipo de nutrición, debe pasar por lo menos 5 a 6 horas después de la administración de estas soluciones o de estas emulsiones para realizar la toma de la muestra. Pero muchas veces ese horario no se cumple y vamos a ver muestras turbias, bien, lipémicas, es otra causa. También hay otras, se puede decir, morbilidades que están relacionadas a la aparición de muestras turbias. Es muy frecuente en pacientes diabéticos, pacientes con insuficiencia renal, pacientes con disfunciones tiroideas como el hipotiroidismo, en la pancreatitis, el mieloma múltiple, cirrosis y lupus eritematoso sistémico. También ciertos fármacos o sustancias, como el caso del alcohol, también está relacionado a la presencia de turbidez. Fármacos que inhiben las proteasas de los virus, por ejemplo, estrógenos, anticonceptivos orales. Todos estos fármacos están relacionados también a la aparición de lipemia en muestras sanguíneas. Quiero mencionarles este estudio, si bien es cierto es del año 2017, pero es un estudio muy interesante por el gran número se puede decir, de test que fueron evaluados. Aquí en este caso ellos querían ver la frecuencia y las causas de lipemia y cómo podían interferir en las pruebas de bioquímica clínica. Sobre todo ellos clasificaron sus muestras o grupo de muestras en dos grupos. Aquellos que tenían menos de 2000, más o menos, ¿ves? Como les decía, un número bien grande, de 292.793, y aquellos pacientitos o muestras que contenían mayor de 2000 miligramos por decilitro. O sea, una muestra entre 3 a 4 cruces de lipemia, o sea, alta concentración de triglicéridos. En este caso, en todo su estudio detectaron a este tipo de muestras 252 muestras, especímenes que contenían esa cantidad de triglicéridos. Y comenzaron a investigar cuáles eran las causas. La primera causa es que estaba asociado a la diabetes. Entonces, la diabetes es la principal causa de muestras que contengan esta cantidad de triglicéridos, ¿no? Mayor de 2000 miligramos por decilitro. Y la diabetes asociada a otras patologías, por ejemplo, diabetes masida, diabéticos y además abusada de alcohol, o solamente diabetes sin ningún factor adicional, o por ejemplo también diabético con pancreatitis. Entonces, cuando nosotros tratamos o vemos el análisis de un paciente con muestra turbia, hay que ver si el paciente es diabético, ¿no? Porque también ellos consumen gran cantidad de medicamentos, ¿no? Entonces, como se puede observar aquí, la diabetes también, cuando se asocia a estrógenos, a propanolol, fármacos, también puede ser causa de que las muestras contengan tal cantidad de triglicéridos. Seguido de hiperlipidemia, 27 casos de los 292, ¿no? especímenes. Aquí hiperlipidemia, también asociado a otros factores, fármacos por ejemplo, pero la mayor causa fue factores asociados a la diabetes. Medicamentos también. ¿Y cuáles son los medicamentos que más asocian a la aparición de este tipo de muestras? Medicamentos para el tratamiento del virus de la inmunodeficiencia humana, las emulsiones lipídicas que ya mencionamos, los glucocorticoides,
el propanolol, también aquellos fármacos que se utilizan mucho para inmunosuprimir, como el traculimus, que se utiliza mucho en los trasplantes. Y finalmente, otras causas, que en menor o se puede decir en este caso, en 19 de los casos, ¿no? De los 292 casos. Por ejemplo, el uso del alcohol, cuando el alcohol se asocia al uso de hidroclorotiazida, cuando se tiene alcohol y además pancreatitis, ¿no? Entonces son otros factores, pero aquí les quiero mencionar o recalcar que la principal causa es pacientes diabéticos o diabéticos asociados a otras patologías o pacientes diabéticos que están tomando ciertos fármacos que pueden producir este tipo de muestras. Entonces, siempre que ustedes van a procesar una muestra turbia, siempre es bueno investigar si el paciente es diabético, porque podría ser, ¿no? Es la causa de ese tipo de turbidez en las muestras. Interesante entonces este estudio, por eso les quería enseñar. Rápidamente vamos a ver el mecanismo de interferencia por lipemia. Ustedes saben que la mayoría de la medición de constituyentes bioquímicos se hace a través de la interacción entre que es la radiación electromagnética, o sea, la luz, entre un cuerpo material, o sea, nuestra muestrita, ¿no? Entonces, este es un método espectrofotométrico de interacción entre luz y materia. En este caso, la materia vendría a ser nuestra muestra, ya sea una solución transparente, coloreada, no lo sé, va a depender de la metodología. Entonces, esta luz que es absorbida y que una parte es transmitida, puede verse afectada cuando el material, o en este caso la muestra, es muy turbia o presenta hemólisis o presenta ictericia. Y también hay que recordarles que existe una curva de espectro de absorción. ¿Qué es la curva de espectro de absorción? En este caso, aquí vamos a colocar en las abscisas las longitudes de onda. Y en las ordenadas vamos a ver el valor de la absorbancia. Imagínese si usted tiene una muestra turbia por lipemia, esa muestrita que hemos observado al inicio, y comenzamos a leer en el espectrofotómetro a diferentes longitudes de onda. Empezamos con 200 nanómetros. 200, luego lo leemos a 300, a 400, a 500, hasta llegar a 800 nanómetros. 800 nanómetros. Comenzamos a graficar los picos de absorbancia, ¿no? Y más o menos si tenemos una muestra turbia no va a salir así. En este caso de la lipemia, ¿no? Más o menos así. Esto quiere decir que a menores longitudes de onda hay una mayor absorción de la lipemia. Entonces, en aquellos procedimientos donde se pueda leer aquí, en este rango de absorbancia, va a haber una mayor afectación de la lipemia. Acuérdense que de 200 a 400 se utiliza la luz ultravioleta, de 200 a 400 nanómetros, y de 400 a 700, 800 aproximadamente la luz visible. Luz visible. Muy bien, entonces, en los métodos donde se utiliza luz ultravioleta, son los métodos que se va a ver mayor afectados con la lipemia. Como se puede observar aquí, ¿no? Esta es la curva de espectroabsorción de la lipemia. Estamos hablando de lipemia. Listo. Miren, y aquí, en este gráfico, les puse porque aquí hay algo importante. Voy a poner aquí con verde. Miren, justo aquí, a 340 nanómetros, 340 nanómetros, absorbe un compuesto, es una coenzima o un cofactor, el NAT reducido, absorbe a 340. Y justamente hay varios procedimientos que se leen a luz ultravioleta que utilizan este cofactor que absorbe a 340.
Entonces, todos los procesos o los procedimientos o las técnicas analíticas que utilicen este NAT y que utilicen la longitud de onda de 440 se va a ver muy afectados con la presencia del IP. Eso constituye lo que es la interferencia espectral, ¿ya? Pero no solamente a 340, sino que también hay interferencia a otras longitudes, pero con menor cuantía, como se puede observar en esta curva de espectro de absorción. Muy bien. Por ejemplo, aquí, este método en la casa Biosystem para determinar aspartato aminotransferasa utiliza esta reacción, utiliza una reacción acoplada, utiliza estos sustratos, aspartato y 2-oxoglutarato. Esta es la enzima que debe estar en el suero, esta aspartato aminotransferasa, que va a medirse su actividad, que se ha enfrentado a estos sustratos. Y esta enzimita que vamos a medir en el suero va a producir oxalacetato y glutamato. Posteriormente, en una segunda reacción, este oxalacetato que se ha producido y que es directamente proporcional a la actividad de esta enzima, en una segunda reacción va a ser acoplada a este cofactor, el NAT reducido, para pasar al NAT oxidado, y el oxalacetato se va a reducir a malato a través de la intervención de esta enzima, la malato deshidrogenasa. Entonces aquí usted puede observar este procedimiento utiliza la conversión del NAT reducido a NAT oxidado y se hace su lectura a 340, como se observa aquí. 340 nanómetros. Seguramente cuando usted realice sus ensayos para ver interferencia por lipemia, esta técnica de aspartato aminotransferasa se va a ver duramente afectado por esta metodología o por este mecanismo de interferencia que es la espectral a 340. Interesante, ¿no? Entonces, todo analista debe saber de ello. Muestra lipémica, se mide a luz ultravioleta, seguramente que va a haber una interferencia significativa. Entonces, ese es de cajón, tenemos que saber eso. Muy bien, entonces ya yo sé, ¿no?, que la aspartato aminotransferasa se habrá afectado mucho con la lipemia por el mecanismo espectral que les comentaba. Otro mecanismo de interferencia es que cuando existe aumento de lípidos, como el caso de los kilomicrones o las lipoproteínas de muy baja densidad, va a disminuir la fracción acuosa del suero. ¿Por qué? Porque va a haber un desplazamiento del volumen acuoso del suero por esta concentración de lípidos. Normalmente, el suero está constituido de la siguiente manera: 7% por elementos sólidos, proteínas, lípidos, etcétera, etcétera, y el 93% es agua. Pero cuando existen estas condiciones de un aumento de triglicéridos, o también puede ser el aumento de proteínas, se puede decir la relación de elementos sólidos aumenta a un 16% aproximadamente. Y el agua o la fracción acuosa del suero disminuye. Y a ese mecanismo de ocasionar esta disminución de la fracción acuosa del suero se le denomina disminución de la fracción acuosa del plasma o desplazamiento del volumen. Y esta es otra manera de que la lipemia interfiera en la determinación de diferentes constituyentes, sobre todo constituyentes hidrofílicos, que son volubles en agua, sobre todo ellos. Uno de los elementos que debemos de conocer que se interfiere por este mecanismo es este de aquí, jóvenes. Todos debemos conocer esto. Es el sodio. El sodio, jóvenes. El sodio, cuando hay una muestra lipémica, va a ocasionar que cuando tú reportes, lo reportas falsamente disminuido. O sea, quiere decir que hay una pseudo hiponatremia cuando existe lipemia en una muestra, por este mecanismo de desplazamiento de volumen, ya que como el sodio es un ion, este sodio se desplaza en la porción acuosa del plasma, no en la parte sólida. O sea, cuando hay una disminución
Entonces hay una falsa disminución. Cuando hay disminución de la fracción acuosa, hay una falsa disminución del sodio sérico. Bien, entonces, aquí se puede observar con más detalle, normalmente, cómo es la proporción de agua y sólidos, pero cuando hay aumento de lípidos, esta proporción acuosa de plasma disminuye. Vamos a ver, miren. Miren este cuadrito. Tenemos un plasma normal, ya sabemos las proporciones de sólidos y el contenido de agua en sueros. Y miren aquí en la última fila, dice IC indirecto. En un plasma normal sale 140 milimoles por litro, mientras que en una muestra lipémica esa concentración disminuye, pero disminuye falsamente. Ahora, para medir electrolitos, entre ellos el sodio, el potasio y el cloro, existen dos metodologías: el IC indirecto y el IC directo. La mayoría de equipos que utilizan los laboratorios, en laboratorio central, utilizan esta tecnología indirecta. ¿No? ¿Por qué indirecta? Porque para medir estos electrolitos hace una previa dilución. Por eso le dicen indirecta. O sea, diluye primero el suero y luego determina los electrolitos. En cambio, en el mecanismo directo, no utilizan dilución, lo mide directamente. Acá no hay dilución en el mecanismo directo o en la metodología de IC directo. IC directo. Por ejemplo, ¿qué equipos tienen esta metodología de IC directo? Los equipos de gasometría, por ejemplo, miden electrolitos de manera directa. Gasometría. O también los equipos de química seca. En cambio, los otros equipos de química líquida utilizan este IC indirecto, que es la mayoría que se utiliza en nuestro medio. ¿Ah? Química líquida. Entonces, este tipo de interferencia afecta sobre todo aquellas metodologías que utilizan el método de IC indirecto. IC indirecto. Vuelvo a repetir entonces. Esa pseudo hiponatremia, cuando una muestra se encuentra lipémica, se va a producir sobre todo en las metodologías que miden electrolitos de manera indirecta o que realizan una dilución previa para medir los electrolitos. Por eso, cuando tú vas a hacer tus prácticas y vas a medir electrolitos, vas a ver que la unidad de electrolitos tiene su propio buffer, ¿no? Y ese buffer es utilizado para diluir la muestra previamente y determinar electrolitos, ¿ya? El sodio, potasio y cloro sobre todo. Acuérdate, IC indirecto. Muy bien, seguimos. Entonces, pero no solamente las muestras lipémicas disminuyen la concentración acuosa del plasma, sino también las muestras que tienen alta concentración de lípidos. Vamos a ver un ratito, de repente no hay señal y me están avisando. Profesor, una consulta. Dígame. Te había dicho en el espectro de luz, ¿no?, que absorbe más atrás, que hay un rango de longitud de onda en la que una muestra turbia por suero lipémico absorbía más. ¿Eso era 300 a 400 nanómetros? Más o menos entre 200 a 400. Entonces, aproximadamente. Es la luz ultravioleta, más o menos. Ya, profesor. Esa era mi duda. Gracias. Acuérdate que en el espectro de absorción, con la radiación de luz electromagnética, aproximadamente desde los 200 nanómetros a 400 nanómetros corresponde a luz ultravioleta. Y de los 400 a 700, podríamos decir hasta 800, corresponde a la luz visible. Después de los 800 sí los infrarrojos. Muy bien, más o menos así. Gracias, pero como le decía, como en la curva de espectro de absorción presenta, para el caso de muestras lipémicas, presenta picos mayores a estas longitudes entre 200 a 400, entonces se interfiere más en lo que es el rango ultravioleta. Entonces, aquellas metodologías que utilizan luz ultravioleta, por ejemplo, para medir esta conversión del NAD
o de esta prueba que les mencionaba, que mida 340, entonces justamente se encuentra en ese rango entre 200 y 400. Esta metodología que les había mencionado aquí utiliza luz ultravioleta para hacer la determinación de la actividad de esta enzima, ¿ya? Muy bien, entonces les decía, estábamos aquí, entonces que no solamente la presencia de lípidos disminuye la fracción acuosa de un suero, sino que también la presencia de alta concentración de proteínas. Muy bien, entonces dice aquí, la fase acuosa disminuye y la medición de la concentración de componentes que se distribuyen en esta fase, como los electrolitos, en este caso específico del sodio, se va a infraestimar. A este efecto se le denomina efecto del desplazamiento de volumen. Hay muchos artículos si quieren profundizar con respecto de cómo es que se produce todo este tipo de interferencia. Sería una clase entera para dar este tipo, para mencionarles todo el mecanismo, muy interesantes, ¿ya? Muy bien, ahora, por ejemplo, para medir sodio sérico, según el CLIA, que es una organización americana de Estados Unidos, que establece puntos de error total admitido. Por ejemplo, para el caso del sodio, ellos anuncian que el error máximo permitido para el sodio es de más o menos 4 milimoles por litro. Se quiere decir que si yo mido sodio, vamos a poner aquí sodio, mido sodio por un método IC indirecto, y mido sodio por una metodología de IC directo, ¿ya? Si queremos ver que ambas metodologías son intercambiables, o sea que podríamos usar indistintamente cualquier metodología para medir sodio en un suero, la diferencia entre estas dos determinaciones en un mismo suero no debe sobrepasar 4 milimoles por litro. Por ejemplo, si hay una diferencia de 2 milimoles, según CLIA, eso es permitido. Pero si hay una diferencia mayor de 4, por ejemplo, 5 milimoles, ya ahí quiere decir que algún equipo está fallando en la determinación de sodio. Uno de ellos. ¿Ah? Eso es lo que quiere decir CLIA. Entonces, el error máximo admitido para el sodio es de 4 milimoles por litro. Basado en esto, por ejemplo, hemos determinado ciertos datos. En este caso se trata de proteínas, no de lípidos, pero de proteínas. Quiero que miren aquí. Más o menos el valor referencial de proteínas en un suero es de 6 a 8 gramos por decilitro. 6 a 8 gramos por decilitro. En una muestrita, ¿no?, de proteínas totales. Aquí, en esta columna, tenemos varios pacientes con concentraciones entre el rango referencial, ¿ya? Acá tenemos la metodología atélica o el equipo atélica que utiliza el IC indirecto. Este equipo está en el laboratorio central de referencia, podríamos decir, ¿no? Y tenemos un gasómetro, que es el ABL800 Flex, que utiliza el método de IC directo. Si nosotros observamos los valores de sodio, solamente fíjense en el sodio, las diferencias, muy pocas sobrepasan esos 4 milimoles por litro, que era lo que permitía CLIA. Si sacamos la media de la determinación de sodio por ambas metodologías, vamos a ver por qué lo arrastré esta ahí. No, para el caso de atélica fue de 139,75 milimoles por litro. Y para el caso de ABL, 138. Si determinamos el sesgo promedio, o sea, la diferencia entre las dos terminaciones, el sesgo sería 1,375 milimoles por litro. Y si observamos y comparamos ese valor, como el de aquí, entonces está por debajo de 4 milimoles. Entonces, se puede decir que cuando la concentración de proteínas están en el rango referencial, pueden ser intercambiables. Lo puedo determinar indistintamente en cualquier equipo y no va a haber ningún tipo de problema. Pero vamos a aumentar un poquito la concentración de proteínas. Mire, ya aquí ya se salió del rango referencial, estamos en 11 gramos por decilitro. Igual hacemos la media de las determinaciones de sodio aquí,
nos sale 132 por el método ICE indirecto y de 139,36 por el método ICE directo. Y mira la diferencia. Sale un sesgo negativo. ¿Por qué negativo? Porque hay una disminución del ICE indirecto con respecto al directo. Y ya el sesgo es de menos 6,46. Ya sobrepasó esos 4 milimoles por litro. Entonces quiere decir que aquí ya existe una interferencia que podría ser debido a las altas concentraciones de proteínas, ¿no? Y si seguimos aumentando bien la concentración de proteínas, el sesgo comienza a disminuir más, menos 9. Ya ampliamente ha doblado ese límite, ¿no? Que era de 4 milimoles, aquí menos 9. O sea, hay una pseudo hiponatremia, una falsa disminución del sodio. Ojo que de aquí, esta muestra en cada fila es la misma, o sea, la misma muestra con esta concentración de proteínas se ha determinado en atélica y se ha determinado en el ABL 800. Miren, y el sesgo comienza a aumentar. Y en el caso contrario, si tenemos proteínas de concentraciones bajas, muestras con concentraciones de proteínas bajas, ¿qué es lo que sucede? El sesgo comienza a aumentar. Acuérdense que el sesgo era más menos, ¿no? Más menos. En este caso ya no disminuye, sino está aumentando por el sesgo de 4 milimoles, 4,845. O sea, quiere decir que el efecto contrario se produce cuando las proteínas están bajas. En este caso sería una pseudo hipernatremia, ¿no? En proteínas bien bajitas. Entonces tenemos que tener cuidado, mucho ojo, cuando una está lipémica y vamos a medir sodio por método ICE indirecto, o de repente contiene altas concentraciones de proteínas y vamos a medir por ICE indirecto, seguramente que vamos a reportar un valor de sodio falso. Tenemos que comprobarlo con el método ICE directo. Ya conocemos, muestra con alta concentración de proteínas o muestra con alta concentración de lípidos, muestra turbia, hay que hacer la verificación de los electrolitos con el método de ICE directo. Estos son datos que vamos a publicar un artículo y el artículo fue aceptado. Seguramente estos meses ya se va a publicar. Por ejemplo, aquí, miren, en este estudio, ellos han graficado aquí el sesgo, o sea, la diferencia entre el ICE indirecto y directo. Y por aquí en las axisas, la concentración de proteínas. Este es el rango referencial. Miren, conforme aumenta la concentración de proteínas, el sesgo comienza a disminuir, o sea, se va haciendo negativo, ¿no? Entonces, por eso le decíamos que era una pseudo hiponatremia, ¿no? En proteínas. A ver, ¿qué pueden observar ahí? ¿Qué podemos observar ahí? En este caso, de este estudio, se comprobó si es que este sesgo comprometía a diversos equipos. En este caso, se utilizó 2 equipos. El Vitros, y este equipo que se denomina HDC, Light, para medir sodio. Y se puede observar que ambos equipos, conforme aumentan las proteínas, disminuye o el sesgo se hace negativo, ¿no? Pero el comportamiento difiere, ¿no? Entonces esto quiere decir que el efecto de la alta concentración de lípidos o proteínas sobre la medición de sodio puede ser diferente según el equipo que usted emplea o según la metodología que utiliza para medir ese sodio, ¿ya? Entonces es diferente, no puedes tú, se puede decir, interpolar lo que sucede en un equipo con otro modelo de equipo. El comportamiento es diferente. Y eso también lo hemos comprobado aquí. Por ejemplo, aquí en el gráfico azul corresponde al equipo atélica y el color verde al TX700 de Beckman-Coulter. Y pueden observar que el comportamiento es diferente. Mientras que Beckman-Coulter ya a los 8 gramos por decilitro de proteínas ya sobrepasa el 4, a los 4 milimoles por litro de sesgo,
a los menos 4 milimoles por litro de sesgo, el atélica recién a un valor de 10 sobrepasa ese límite de 4 milimoles por litro. Aquí está. 10. Acá ya sobrepasa, ¿no? Aquí recién. Mientras que de X700 ya a los 8 hay un sesgo clínicamente significativo. Entonces esto nos trae como conclusión que el comportamiento o el efecto de muestras lipémicas con alta concentración de proteínas es diferente dependiendo del equipo que se utilice. Muy bien. Y aquí podemos observar la relación que existe entre el sesgo que se ha obtenido y la concentración de proteínas. Como pueden observar aquí hay una relación negativa. Conforme aumenta la concentración de proteínas, el sesgo disminuye. Es una relación significativa ya que es menos de 0,05 y el coeficiente de correlación en este caso es negativo porque no tiende a la negatividad. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Cuál es otro mecanismo de interferencia de la lipemia? Cuando hay un aumento de la concentración de lípidos en una muestra sérica, hay una falta de la muestra. De repente, si ustedes son muy curiosos, han observado ese tipo de muestras lipémicas y han observado que en la parte superior del suero se forma una natita, ¿no? O sea que la distribución del suero con respecto a los constituyentes no es homogéneo. Hay la formación de nata. Muy bien, entonces esa natita justamente son los kilomicrones y las VLDL. Entonces, si hay un analito, por ejemplo, que es lipofílico, este analito se va a ir con estos kilomicrones y VLDL. Pero si el analito no es lipofílico, es hidrofílico, entonces se va a ir a la parte acuosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el equipo toma la muestra, acuérdense que las agujitas de los equipos tienen un sensor para que no choquen con el tubo. Entonces, ni bien llegan a la parte superior del suero, ellos absorben muestra. Entonces, prácticamente ellos van a absorber toda esta parte, la parte lipídica, donde están los analitos que son lipofílicos, pero los analitos que son hidrofílicos, que están por aquí, no van a ser tomados con la aguja de la muestra. Entonces, también puede producir falsas disminuciones de los constituyentes, sobre todo los componentes hidrofílicos, ¿no? Lo que son afines a los sistemas acuosos, ¿no? Entonces, es otro mecanismo de interferencia, la falta de homogenización de la muestra, la falta de homogenización de la muestra. Muy bien. ¿Se cansaron o seguimos? ¿Qué dicen? ¿Seguimos? Sí, creo. ¿Sí? ¿Qué hora es? ¿Qué hora ha pasado? Pues rápidamente se ha pasado, ya estamos 4:21, 1:21. Vamos a seguir con esta partecita, ya hemólisis, causas y mecanismos de interferencia. Hemos hablado de lipemia, ahora vamos a ver de hemólisis, cómo que produce las interferencias en las muestras para medir constituyentes bioquímicos. Pero antes, ¿tendrán alguna pregunta con respecto a lipemia? ¿Alguna dudita? ¿Alguna duda? ¿O todo está claro? ¿Sí? ¿Alguna preguntita? ¿No hay preguntas? ¿Todo está claro? ¿O quieren que vuelva a de repente a explicar otra cosa? La parte del cuadro, ¿Cuál cuadrito? ¿Del Excel? este de acá. ¿Este? El siguiente. El siguiente. Ese de ahí. El anterior, disculpe. ¿Este? Sí, ¿podría explicarlo una vez, por favor? Es que sí entendí lo de pseudohiponatremia, pero... Ya, el gráfico azul corresponde a un equipo, es el atélica. El gráfico de color verde corresponde a otro equipo, el de X700.
¿Ah? Muy bien. En las abscisas está todo lo que es la concentración de proteínas, que va desde 4, en este caso, hasta mayor o igual a 12 gramos por decilitro. Y en esta parte está el sesgo, la diferencia del IC indirecto y directo de cada equipo. En el caso del gráfico de color verde, se puede observar que ya a partir de una concentración de proteínas de 8, ya sobrepasa este sesgo de 4 milimoles por litro, que habíamos dicho lo que CLIA establece como error máximo admisible. 4. En cambio, voy a cambiar de color. En cambio, para el caso de Advia, recién a los 10 se sale de ese rango permitido por CLIA, de esos 4 milimoles por litro, ¿no? Entonces yo les pregunto, si tenemos una muestra lipémica o con alta concentración de proteínas, la que mayor se afecta es este equipo de X, ya que a partir de 8 ya está ya saliéndose de ese sesgo permitido. En cambio, el atélica todavía soporta hasta un valor de proteína de 10 gramos por decilitro. Esa es la diferencia. Lo que quiero decir en este gráfico es que el efecto de desplazamiento de volumen acuoso va a depender del equipo que usted utilice. No puede sacar las mismas conclusiones para todos los equipos. Si usted quiere ver cómo afecta esta concentración proteica o de lípidos en su equipo, tendría que hacer este ensayo para ver a partir de qué concentración de proteínas ya existe una interferencia clínicamente significativa. O sea, en otras palabras, a partir de qué concentración de proteínas el sesgo para medir electrolitos supera los 4 milimoles por litro. Esa es se puede decir, la explicación de este gráfico. ¿Está bien, señorita? Sí, muchas gracias. Ya, señorita. Listo. Continuamos un ratito más para ya entrar a lo que es nuestro seminario. Hemólisis, causas y mecanismos de interferencia. Al toque. Ya sabemos que la principal causa de muestras rechazadas en el área preanalítica en el laboratorio clínico es la presencia de muestras hemolizadas. Más o menos alrededor de todas las muestras que son rechazadas, el 3,3% constituye a muestras hemolizadas, ¿no? A muestras hemolizadas, que es el principal causa de rechazo de muestras, que más o menos corresponde al 30 al 70% de muestras que son rechazadas en el laboratorio. Entonces la hemólisis es una gran causa. Y el 97% de todas las muestras hemolizadas se debe a errores evitables, sobre todo en el proceso de la toma de muestra. Y 3% tiene causas no controlables del paciente, o sea que el paciente de repente sufre alguna enfermedad en la cual se ha producido hemólisis o hematíes, por ejemplo, en anemias autoinmunes. No se puede producir ese tipo de anemias, de muestras hemolizadas. Pero la principal causa es en la toma de muestra. Entonces, ¿qué cosa es la hemólisis? Simplemente es la disrupción o destrucción de las hematíes con la consecuencia de la liberación del contenido intracelular en el suero sanguíneo de este hematíe. Y el principal componente intracelular de la hematíe es la hemoglobina, ¿no? La hemoglobina. Esta hemoglobina tiene un pico de absorción o un espectro de absorción, como pueden observar en este gráfico, corresponde a la curva de color rojo, que tiene picos en 400 nanómetros y también picos más o menos alrededor de entre 500 y 600 nanómetros. Si nosotros ya vamos infiriendo cómo es que espectralmente puede interferir la hemólisis, podríamos decir entonces que técnicas que más o menos se solapen o también se determinen a 400 o entre 500 a 600 se van a ver interferidas espectralmente cuando existan muestras hemolizadas. Bien, entonces la causa de las hemólisis. Estas hemólisis pueden haber sido originadas en vivo por diversas alteraciones en los hematíes
u otras causas, o in vitro, por una extracción o manejo de la muestra inadecuada. Como le decía, entonces, las principales causas es el manejo inadecuado de la muestra al momento, sobre todo, de la extracción sanguínea. ¿Y cuáles son esas causas de hemólisis patológicas? Por ejemplo, tenemos que es el 3% de causas, las anemias hemolíticas, las hemoglobinurias, fragmentación de los hematíes, por ejemplo, cuando hay una colocación de prótesis, valopatías, etcétera, etcétera, algunos agentes químicos, como el caso de venenos, el choque osmótico o otras sustancias. También ciertos agentes infecciosos pueden producir hemólisis, como es el caso de sepsis por Clostridium. Algunos parásitos como la malaria nos puede producir destrucción de hematíes y liberación de hemoglobina. Y también agentes físicos en pacientes gran quemados, ¿no? También presentan hemólisis. Pero ese es el 3% de los casos de hemólisis. Entonces, contra ese tipo de hemólisis, inclusive algunos autores no consideran esto como interferente, sino como algo patológico. El 97% sí se origina en el caso de la extracción sanguínea. Cuando se utiliza un calibre de aguja inadecuado, el uso de antiséptico, dice en este cuadrito, pero ya hemos visto que hay estudios que han desmentido esto de aquí, ¿no? El uso de antiséptico. El excesivo tiempo del torniquete sí se ha visto que produce hemólisis, las funciones traumáticas, etcétera, etcétera. También el hemólisis se puede producir en el transporte de las muestras, si es que tomamos en una unidad de toma de muestra periférica y tenemos que llevar a un laboratorio central. Entonces de repente hacemos un mal transporte de las muestras y puede producir también ruptura de los hematíes con la consecuencia de la liberación de hemoglobina y por lo tanto hemólisis en las muestras para diagnóstico. Vamos a ver. También en el mismo proceso de la muestra se puede producir hemólisis. Por ejemplo, cuando sometemos a una alta fuerza centrífuga o un tiempo prolongado de centrifugación, o de repente cuando nuestra centrífuga no está bien calibrada, y también puede producir este tipo de hemólisis. Y aquí un cuadrito de resumen de las principales causas de hemólisis dentro de la flebotomía, el transporte de las muestras, la preparación del examen o también cuando se almacenan las muestras. Es un resumen nada más. Vamos a ver rápidamente los mecanismos de interferencia. Existen básicamente 4 tipos de mecanismos de interferencia por hemólisis. La interferencia espectrofotométrica, la liberación de sustancias intracelulares del hematíe, dilución de las muestras por esta liberación intracelular e interferencia química. Todos estos procesos pueden producir un error, un sesgo o un bias. Entonces vamos a comentar cada uno de estos tipos. Muy bien, entonces primero, cuando hay un aumento de la concentración del constituyente por liberación intracelular. Existen ciertos componentes, como el caso del potasio, que es un ion intracelular que predomina en la región intracelular de los hematíes. Entonces, cuando se libera o cuando se rompe la membrana del hematíes, va a haber una gran liberación de estos iones como el potasio. Entonces, eso va a producir un falso aumento del potasio cuando nosotros vamos a medir el potasio sérico. ¿Por qué? Porque este potasio se encuentra en gran cantidad en el espacio intracelular, en este caso dentro de los hematíes. Pero hay otros constituyentes que también nos pueden servir como indicadores de hemólisis. Por ejemplo, aquí, uno de ellos es la láctico-deshidrogenasa. Si nosotros comparamos la ubicación de esta enzima en el espacio intracelular con respecto al extracelular, se puede observar una gran diferencia, ¿no? El láctico deshidrogenasa se encuentra en mayor proporción dentro del hematíes con respecto
hacia la parte externa o la región extracelular. Lo mismo sucede con las transaminasas, la aspartato-aminotransferasa de 4:1, la alanino-aminotransferasa más o menos de 7:1 y el potasio de 23:1. Entonces, estos 4 constituyentes se encuentran principalmente al interior del hematíes. Entonces, cuando existe una ruptura de la membrana de los hematíes, hay liberación de estas enzimas y este ion potasio que puede producir una pseudoelevación de estos constituyentes. En cambio, si comparamos a otros constituyentes como la glucosa, el fósforo, el sodio y el calcio, estos se encuentran, sobre todo predominan en la parte extracelular. Entonces, estos constituyentes no se van a ver afectados por este mecanismo. El aumento de la concentración del constituyente por liberación intracelular. Entonces, cuando tú observes en una muestra hemolizada una alta concentración, una alta actividad de la enzima láctico desogenasa, una alta actividad de las enzimas transaminasas, aumento de potasio, entonces es producto de la liberación de estos compuestos hacia el espacio extracelular. Entonces es una forma también de interferencia por hemólisis. Por ejemplo, aquí nosotros hicimos un estudio. Miren, este es el grado de hemólisis en las abscisas y en las ordenadas el porcentaje de cambio, o sea, cuánto cambia con respecto a una muestra que no presenta ese interferente. Miren, el ion que más se afecta es el potasio, o sea, hay una mayor diferencia, mayor cambio, ¿no? Cada vez que aumenta la hemólisis, la concentración de potasio aumenta, o el error o el porcentaje de cambio aumenta. Lo mismo aquí para el caso de las enzimas, la láctico desogenasa. Otra que también se ve afectada es por ejemplo, esta transaminasa, la aspartato-aminotransferasa, y la alanino-aminotransferasa, y también la creatinquinasa. Y por aquí también se puede observar la milasa, ¿no? Que son enzimas que también interfieren por este mecanismo ya mencionado. Igual aquí para ver el grado de hemólisis, cómo tiene una relación directa con el aumento del potasio. Hubo una relación directa entre el grado de hemólisis y la concentración de potasio. Aunque este mecanismo dilucional no es se puede decir, no muy frecuente, pero siempre es bueno mencionarlo. A veces en el proceso de hemólisis se libera líquido intracelular, se va a liberar líquido intracelular hacia el espacio extracelular. Entonces ese líquido puede originar un cierto sesgo, sobre todo un sesgo de dirección negativa en ciertos constituyentes, sobre todo aquellos que se encuentran en pequeñas cantidades, ¿no? Como producto de esta dilución. Entonces el líquido intracelular sale al espacio extracelular y va a producir una dilución del suero. Una dilución pequeña, pero que va a ver afectarse sobre todo en componentes que se encuentran en concentraciones bajitas. Entonces, si la hemólisis es suficientemente pronunciada, esta puede causar cierto efecto dilucional para analitos que se encuentran, como les decía, en concentraciones bien bajitas. ¿Ah? Sin embargo, la cantidad de dilución debido a hemólisis es menos problemática que la contaminación observada a partir de componentes intracelulares altamente concentrados, como habíamos visto en el primer mecanismo de interferencia. Entonces, este efecto dilucional no es muy frecuente, pero se puede producir sobre todo en constituyentes que se encuentran en baja concentración en el plasma o suero. Ya la interferencia espectrofotométrica, habíamos dicho que la hemólisis, o específicamente la hemoglobina, tiene picos de absorbancia típicos entre 400 nanómetros y 500 y 600. Entonces, todas las técnicas que se determinen a esas o se lean a esas longitudes de onda seguramente se van a ver afectadas por las hemólisis. Y hay que también reconocer que la hemoglobina va a depender, ¿no? Su curva de espectro de absorción difiere un poco con respecto a si la hemoglobina se encuentra oxigenada o sin oxígeno. Y también se puede observar que más o menos los picos de absorción son entre 400 y 450 y hay picos secundarios entre 500 y 600 nanómetros. Entonces, todas esas metodologías se van a ver afectadas cuando se lean a esas longitudes de onda y la muestra esté hemolizada.
la interferencia química. Entonces, cuando se rompen los hematíes, también se liberan ciertas enzimas, ciertos productos químicos que puedan interferir en la determinación de ciertos constituyentes. Por ejemplo, hay liberación de grupos hemo cuando se hemoliza un hematíe, la liberación de hierro, ciertas enzimas como la adenilato sinasa y unas proteasas. Vamos a comentar el caso de esta enzima adenilato sinasa, cómo es que interfiere por este tipo de interferencia química. Miren, por ejemplo aquí, en esta determinación de creatinquinasa, vamos a poner aquí, el mecanismo o el fundamento de la reacción es la siguiente, mira. La creatinquinasa que se encuentra en el suerito va a actuar sobre estos sustratos, la creatina fosfato y el ADP. Entonces esta creatinquinasa que vamos a medir su actividad va a transformar esta creatina fosfato en creatina y ATP. En una segunda reacción, este ATP que es producido, que es directamente proporcional a la actividad de la enzima, en una segunda reacción va a ser acoplada a la glucosa y a través de una enzima exoquinasa se va a formar ADP y glucosa 6-fosfato. O sea, quiere decir que se va a fosforilar la glucosa en el carbono número 6. Luego esta glucosa 6-fosfato, a través del NAD, el NAD fosfato oxidado, a través de la acción de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, se va a formar gluconato 6-fosfato y NAD reducido. La conversión de NAD a NAD reducido se va a leer a 340 nanómetros. Y esa conversión va a ser directamente proporcional a la actividad de la enzima que estamos midiendo, en este caso creatinquinasa. Acuérdense que a 340 es la luz ultravioleta, ¿verdad? Porque eso dice aquí UV, método UV. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que interfiere la adenilato sinasa en este tipo de determinaciones? Lo que pasa es que cuando existe hemólisis va a haber liberación de esta enzima, la adenilato sinasa, de los eritrocitos, el cual va a aumentar la concentración falsamente de la creatinquinasa, o va a aumentar la actividad de esta enzima. ¿Por qué? Como vamos a ver a continuación, vamos a explicar por qué se produce un aumento falso de la actividad de la enzima creatinquinasa cuando existe hemólisis, por liberación de este adenilato sinasa. Muy bien, entonces se liberan el adenilato sinasa dentro del hematíe, y la reacción que cumple la adenilato sinasa, vamos a poner aquí, es que esta enzimita transforma el ADP en ATP y AMP. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? En primer lugar, hay una reacción parásita. Si nosotros observamos el ensayo de la creatinquinasa, ¿ya? Hay ADP, interviene ADP, y justamente la adenilato sinasa va a actuar sobre este ADP. ¿Para qué? Para producir ATP. Entonces va a haber un falso aumento de ATPs mayor a lo que está produciendo la creatinquinasa. ¿Por qué? Por la acción de esta adenilato sinasa. ¿Ven? Se actúa sobre ese ATP y lo convierte en ATP. Igual también la CK, todo este ADP lo va a convertir en ATP, ¿no? Pero como hay la presencia de esta adenilato sinasa, se va a producir gran cantidad de ATP. Y como el ATP va a estar aumentado, va a haber mayor producción de estos productos, y por lo tanto va a haber mayor conversión del NAD oxidado a NAD reducido. Y por lo tanto va a haber un falso aumento de la enzima creatinquinasa. Entonces el sistema detecta un exceso de producción de ATP, lo que se va a traducir en una elevación falsamente alta de la actividad de la creatinquinasa. Entonces cuando usted reporte, de repente el paciente tiene 100 unidades por litro, y si la muestra está hemolizada, le va a salir 200 unidades por litro. Es un falso aumento cuando existe hemólisis y liberación de este adenilato sinasa que se encuentra en gran cantidad al interior del hematíe. Miren,
Una pregunta que siempre realizo en las pruebas, en los exámenes parciales, es que ustedes tienen que saber, decirme cuál es la composición del reactivo en este caso. Miren, este CK no es parte del reactivo, sino que está en la muestra. Usted va a medir la actividad de esta muestra, ¿no? Este sustrato sí debe estar, nuestro sustrato, entonces vamos a ver si está efectivamente dentro de lo que indica el inserto. Fosfato de creatina, ahora vamos a ver por aquí fosfato de creatina. Acá está. Bien. ADP también tiene que haber. Acá está el ADP. El imidazol es una sustancia, un preservante químico para evitar la contaminación bacteriana o de ciertos gérmenes con el reactivo, ¿verdad? Muy bien, entonces la creatinquinasa va a convertir este fosfato de creatina a creatina y el ADP en ATP. Luego el ATP que se ha formado en la primera reacción va a entrar a la segunda reacción y necesitamos glucosa en la reacción. Entonces aquí está glucosa. La glucosa también debe ser parte del reactivo para determinar CK. Entonces a partir de estos productos ATP y glucosa se va a producir ADP y la glucosa va a ser fosforilada. Eso es producto de la reacción. En una tercera reacción, esta glucosa 6-fosfato que se ha formado va a ser acoplado a este cofactor al NAD oxidado, NAD fosfato oxidado. Entonces tiene que haber ese NAD oxidado fosfato dentro del reactivo. Aquí está. Luego, por intermedio de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, se convierte esa glucosa 6-fosfato en gluconato 6-fosfato y NAD reducido. O sea, del NAD oxidado pasa a NAD reducido. Y eso es lo que se va a leer en el espectrofotómetro. También aquí nos olvidábamos que esta enzimita actúa en esta reacción, la hexoquinasa, y aquí está. Entonces la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es otra enzima que también se encuentra aquí. Ahora, dice otro constituyente el acetato de magnesio, profesor, pero no se encuentra dentro de la reacción. Lo que pasa es que este fosfato del magnesio, ese acetato de magnesio, el magnesio es un ion divalente, no magnesio, ¿no? Es un cofactor inorgánico. ¿Para qué? Para la correcta acción de las enzimas, de todas las enzimas, hexoquinasa, CK y glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Tiene que estar presente el magnesio. Es un cofactor que permite adecuado uso, adecuada actividad de las enzimas que se introducen dentro de la reacción. Muy bien. Ahora hay otra cosa, hay otro componente, dice el N-acetilcisteína. ¿Y para qué será? Lo que pasa es que la enzima, en su sitio activo, tiene estos grupos. Estos grupos, a ver, estos grupos. Los grupos sulfidrilos. Tienen varios grupos sulfidrilos, ¿ya? Entonces, cuando este grupo es oxidado, o sea, pierde el hidrógeno, se va a formar enlaces disulfuro. ¿Así? ¿Ya? Cuando se reduce, se oxida este grupo sulfidrilos del sitio activo de la enzima, se forma estos enlaces disulfuro. Y cuando se forman estos enlaces disulfuro, ya la enzima no puede actuar correctamente. Entonces, el N-acetilcisteína inhibe la formación de estos enlaces disulfuros. Por eso está dentro de la composición del reactivo. ¿Y para qué está el AMP? ¿Y para qué está el diadenosina 5'-pentafosfato? ¿Para qué está? Vamos a ver para qué. Lo que pasa, aquí vamos a ver, este diadenosina 5-fosfato actúa como un inhibidor competitivo potente y específico de la adenilatocinasa. O sea, quiere decir que este compuesto va a bloquear la acción de la adenilatocinasa. Bloquea la acción. Entonces, cuando hay hemólisis, puede bloquear en cierta proporción la actividad de esta adenilatocinasa e impedir esa interferencia. Pero hasta cierto grado de hemólisis. Pero cuando la hemólisis es muy pronunciada, ya esa diadenosina 5'-pentafosfato ya no cumple esa función de bloquear la acción de la adenilatocinasa, ¿no?
actúa como un inhibidor competitivo. Y hay otro que no me faltaba, el AMP, ¿no? El AMP. ¿Qué es lo que pasa? Miren, el AMP, ¿qué pasa? Esta va a inhibir esta también, esta de nilatocinasa, inhibe este de aquí, lo inhibe. ¿Por qué? Por exceso de producto. La reacción natural de la nilatocinasa es esta. Habíamos dicho que a partir de 2 ADP, esta enzimita convierte en ATP y AMP. Pero cuando hay exceso de ADP, por eso está agregando aquí AMP. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Al añadir alta concentración de esto de aquí, de AMP, en el reactivo, el equilibrio se desplaza hacia la formación de ADP. O sea, se desplaza hacia acá. Entonces, como hay un aumento de formación de ADP, entonces ya la nilatocinasa ya no produce tanto ATP. Y por lo tanto, también es una forma de inhibir el efecto de esta enzima adenilatocinasa sobre la acción de la medición de creatinquinasa. ¿Por qué le digo todo esto? Aquí, ¿por qué me he tomado un momento para hacerles este mensaje? Primero, ustedes tienen que saber determinar cuál es la composición de reactivos en una metodología. Los componentes están por algo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes son encargados de la compra de reactivos y van a comprar reactivos CK, tienen que asegurarse de que tenga estos inhibidores de la nilatocinasa y también una sustancia que no permita que se formen enlaces covalentes disulfuro, porque si no la enzima no va a actuar correctamente, ¿no? Entonces ustedes, cuando sean los encargados de la compra de reactivos, tienen que asegurarse que el reactivo contenga estos constituyentes dentro de su composición de reactivos, ¿verdad? Entonces es importante saber eso, conocer eso. Bien. ¿Qué más? Listo, jóvenes. Hay más puntos, pero eso lo vamos a ver posteriormente. Ya nos faltaría ver cómo podemos medir el grado de interferencia dentro de lo que es este tipo de MORS y lipemia sobre todo. ¿Ya? No sé si te harán alguna pregunta hasta aquí. ¿Tienen alguna preguntita? Profesor, sí, una consulta. En el mecanismo de aumento de la concentración del constituyente por liberación intracelular, o sea, usted mencionó la lactato deshidrogenasa, la aspartato aminotransferasa, que también eran los que se aumentaban, pero entre ellos el que mayormente, bueno, por decirlo así, se disparaba era el potasio, ¿cierto? El potasio, 23:1, sí. Ya, profesor. El Gracias. láctico, ¿no? Seguido del láctico y también las transaminasas. Ya cuando ustedes llegan a su práctica van a ver muestra hemolizada, seguramente que el láctico está aumentada, el potasio. Lo malo aquí es que cuando llega un tipo de muestra, no le hacemos caso a la hemólisis, igual reportamos. Entonces el clínico, ¿qué va a ver? Va a haber una láctico aumentada, entonces va a decir que existe algún proceso inflamatorio que está produciéndose destrucción de células. De repente va a estar aumentada las transaminasas, va a sospechar de una disfunción hepática, y si comienza a aumentar el potasio falsamente, entonces de repente va a sospechar de una disfunción cardíaca de repente, o de lo que es la transmisión sináptica de señales. Entonces el paciente va a desviar el diagnóstico, ¿no? Y eso es no ayudar al paciente, sino al contrario, desfavorecerlo. Entonces nuestra función como analista es saber detectar qué pasa cuando una muestra viene hemolizada, qué constituyentes pueden aumentar y de qué otra forma pueden ocurrir esta interferencia cuando existe una muestra hemolizada. Y como le dije, ¿no? A mí siempre me gusta preguntar el fundamento. Los insertos de los reactivos no están por gusto. A veces están en el cajón del laboratorio, ni lo hacemos caso. Ahí está la clave del proceso. Tenemos que saber entonces para qué sirve cada uno de los constituyentes mínimo.
Porque de repente, quién sabe, más adelante te va a tocar a ti como encargado para la compra de reactivos. Y si no compras bien, te va a fallar tu metodología y vas a quedar mal en el laboratorio. ¿Ah? Muy bien, ¿alguna otra consulta? ¿Alguna otra preguntita? ¿Alguna otra preguntita? ¿Consulta? ¿No hay? ¿Todo está claro? Pues vamos a poner fin de la presentación. Vamos a descartar. A ver, vamos a ver. De repente, ¿quién por el chat no se atreven a preguntar o por el chat pueden preguntar, hacer alguna preguntita? No sé si tendrán consultas. A ver, vamos a ver. Chat completo. ¿Qué dicen? A ver, ¿alguna preguntita? ¿Alguna consulta? ¿Todo está claro entonces? ¿Sí? Bien. Si no hay más preguntas, a ver, el imidazol, ¿para qué sirve? ¿Para qué era? Ah, ya. El imidazol es un compuesto químico que se utiliza mucho en muchos reactivos para impedir el desarrollo de la contaminación por microorganismos, ¿no? Entonces, eso es más o menos nos va a servir para alargar el tiempo de vida media de los reactivos. Para, por ejemplo, impedir la contaminación por hongos o por bacterias. Es un preservante, se podría decir, un conservante. ¿Alguna otra consulta? Allá. ¿Alguna otra consulta? Muy bien. ¿No hay más? ¿A cuál será la observación de la N? ¿Cuál es la observación de las N? Ah, ya. La N-acetilcisteína, lo que pasa es que en el sitio activo de la enzima, o sea, acuérdense que la enzima tiene un sitio específico que se va a unir a su sustrato. Ahí encaja, ¿no? Encaja. Y en este sitio activo, esta enzimita, la creatinquinasa, tiene grupos sulfidrilos, SHs. Y ese grupo sulfidrilo es muy propenso a que se oxiden, o sea, que pierden su átomo de hidrógeno. Al perder su átomo de hidrógeno, forman enlaces disulfuros, ¿sí? Enlaces covalentes, azufre-azufre. Entonces, cuando se forman esos enlaces covalentes, la enzima no puede actuar correctamente sobre su sustrato. Entonces, tiene que evitarse eso, que se formen esos enlaces covalentes, o enlaces disulfuro. Entonces, ¿qué viene la acetilcisteína? Impide que esos grupos sulfidrilos se reduzcan, o sea, que mantengan su grupo de hidrógeno. Eso es lo que hace. ¿Ah? Profe, y entran los tipos de interferencia por hemólisis. ¿Cuál es la más frecuente? O todos pueden hacer exactamente la misma. Por práctica te puedo decir que dentro de lo que es, si comparamos hemólisis, ictericia y lipemia, la más frecuente es hemólisis. La más frecuente hemólisis. Seguido de, si trabajas en un laboratorio en pediatría, las muestras ictéricas te van a abundar. Ahí tienes que saber cómo comportarte frente a este tipo de muestras. ¿Ah? Por eso es importante saber cómo se hace el ensayo para determinar a partir de qué concentración de interferente va a haber una interferencia clínicamente significativa, cómo realizo mis diluciones, cómo hago mi interferorama. Eso lo vamos a ver en las siguientes reuniones. Y ahora, la interferencia también actúa de diferente forma en los diferentes constituyentes. Por ejemplo, la hemólisis, o por ejemplo, hice un estudio para ver interferencia en la lipasa en dos metodologías, química seca y química líquida. En ambas hubo interferencia para lipasa, pero más pronunciada fue en la química líquida. ¿Ya? Y por ejemplo, también he visto que para glucosa hexoquinasa, el equipo de Atélica no producía ningún tipo de interferencia. O sea, no había interferencia clínicamente significativa en hemólisis para medir glucosa. Pero cuando se hacía por el método de glucosa oxidasa, sí había una interferencia significativa. O cuando se realizaba el mismo experimento en otros equipos, era diferente los resultados. También es interesante. No le hacen mucho caso a las ictericias. Exactamente, señorita, no le hacen mucho caso a las ictericias, pero las ictericias también es un gran interferente, ¿no? A veces llegan pacientes con bilirrubina de 21 o 30 miligramos por decilitro. Acuérdense que el valor referencial es hasta 1 miligramo por decilitro. Llegan con 30, llegan con pacientes con cáncer hepático, cirrosis, llegan con altas bilirrubinas en mi área. Y se puede observar que los analistas reportamos nada más.
reportamos sin ver si que verdaderamente existe una hemólisis, o perdón, una interferencia sobre la determinación de nuestros constituyentes bioquímicos. Muy bien, ¿alguna otra consulta más? ¿No hay consultas? ¿No quieren hacer más consultas? Muy bien, jóvenes. Entonces, ahora sí, voy a seguir compartiendo. Vamos a ir... Y avisan si se observa, ¿ya? Si se pierde la señal. ¿Se observa? ¿Alguien que me diga sí, por favor? Sí, profesor. Ya está, listo. Vamos a generar un número aleatorio. Ya vamos a entrar a lo que es el seminario del día de hoy. Vamos a elegir un número, ¿ya? Vamos a generar un número. 28. El 28, vamos a ver por aquí, corresponde al estudiante Mesa Huamán Flasmi. Vamos a subrayar por aquí. Muy bien, que se vaya preparando. Que se vaya preparando para la exposición de nuestro primer artículo. Vamos a generar otro nuevo número. 30. El número 30. Vamos a ir a ver. 30. ¿Quién es el 30? Moreno, Pío, Shirley, Donatilda. Listo. 30. Vamos a seguir nuevamente. Generar nuevos números. El 11. A ver, vamos a ver quién es el 11. Chihuahua, Pusari, Lucero. También el día de hoy tiene que exponer 3. Vamos a ver nuevamente nuestra... Generar otro número. 11, ya fue. El 6. El 6, vamos a ver. Vamos a subrayarlo. Bernabé, Pizarro, Georgette. Ahí está, 6. Y uno más. Uno más. El 25. El 25, que cerquita está uno. Jaime Cercovic, Elena Valeria. Muy bien. Ay, creo que hice mal. Jaime nomás. Ya está. Listo. ¿Están presentes los 5 alumnos que hemos nombrado? Sí. Ya, muy bien. Vamos a empezar entonces con nuestra charlita. ¿Quién quiere iniciar? A ver, ¿quién inicia con la introducción del artículo? Yo puedo Acuérdense comenzar, que hay... profesor. Ya, no hay problema. Vamos Profesor, una consulta, o sea, ¿cada uno explica todo nuestro PPT o cómo? No, si le toca la introducción, solamente se dedica a la introducción, nada más el artículo. Ah, ya, entonces no, todavía no. ¿Todavía no? Después, sí. A ver, ¿quién va a hacer entonces la introducción voluntariamente? La introducción del artículo. Acuérdense que hay una rúbrica para evaluar. Vamos a sacar la rúbrica por aquí, por mi celular. A ver. Ya, por favor, anímese quién va a... Antes que nos corten la transmisión. Lo tengo por aquí. Acuérdense que hay una nota grupal y una nota individual. Esas dos notas se promedian y esa es la que pasa al registro. Ya, a ver, ¿quién inicia, por favor? ¿O escojo yo? Ya, vamos a escoger entonces. Nadie quiere, entonces vamos a ir por aquí. A ver, Moreno Pío, Shirley Donatilda, me hace la introducción del artículo. Y una vez voy a dejar de compartir y de repente quiere compartir la señorita o lo quiere decir así.